¿Cómo les va? Bienvenidos a la clase número 19 de nuestro curso de electrónica. En esta oportunidad vamos a ver uno de los temas más lindos, pero también los más complejos que existen en la electrotecnia, y es el de los componentes pasivos en corriente alterna. Anteriormente habíamos visto el comportamiento de componentes pasivos en corriente continua. En esta ocasión vamos a ver los componentes pasivos pero en corriente alterna. Vamos a desarrollar varios temas y todos estos temas resultan muy interesantes pero tienen su cierta complejidad. Veamos cuáles son estos temas. La ley de Ohm en corriente alterna, ¿cómo va a ser? El concepto de impedancia. Vamos a ver el comportamiento de los inductores en corriente alterna, el comportamiento de los capacitores en circuitos de corriente alterna. Vamos a ver el llamado circuito RLC serie, el circuito RLC paralelo. Vamos a hacer su análisis de tipo matemático, su análisis de tipo gráfico, y para ello vamos a conocer los números complejos y su graficación y también las operaciones con números complejos. Vamos a ver el concepto de admitancia cuando veamos el circuito RLC paralelo, un concepto muy importante que es el de resonancia. Vamos a analizar cómo es el comportamiento de la potencia en corriente alterna. Esto nos va a llevar a un concepto muy importante que es la compensación del factor de potencia. Y finalmente vamos a ver conceptos de filtros pasivos, que es una de las aplicaciones de los componentes pasivos en corriente alterna. Vamos a transitar un camino interesante que nos va a llevar al conocimiento profundo acerca del comportamiento de los componentes pasivos en regímenes de corriente alterna. Circuitos en corriente alterna. En corriente alterna van a aparecer fenómenos nuevos al utilizar bobinas y condensadores. Estos, juntos a la resistencia óhmica pura, van a limitar la intensidad de corriente en un circuito a través de la ley de Ohm para corriente alterna. La ley de Ohm para corriente continua es I igual a tensión sobre resistencia. La tensión ahora ya no es continua, sino que es de la forma de una corriente alterna. Entonces la tensión ya no va a ser simplemente una tensión continua, sino va a tener un valor máximo por el seno de una frecuencia angular omega t más eventualmente un ángulo de desfasaje de tipo beta. La resistencia pura va a dar paso a lo que llamamos la impedancia, que la denominamos Z. Y la corriente, por lo tanto, también va a tener una forma de una señal alterna. Es decir, que la corriente va a tener una forma como I máxima por el seno de omega t más un desfasaje beta. Esto va a constituir
la ley de Ohm en corriente alterna, donde la corriente va a ser tensión sobre impedancia. Z entonces va a ser la impedancia y notamos que se reemplazó R por Z. Z representa la impedancia, que es el equivalente de la resistencia, pero para la corriente alterna, en donde están involucradas resistencias puras y también las llamadas reactancias, que son las resistencias de los capacitores e inductores a la corriente alterna. Tanto impedancia, resistencias puras y reactancias se van a seguir midiendo en ohms. Impedancias y reactancias. En corriente alterna no tenemos solo resistencias puras, sino las reactancias de los inductores y capacitores. Tenemos las resistencias puras, tenemos la reactancia inductiva de los inductores y la reactancia capacitiva. Entonces tendremos R, cuando tenemos resistencia pura, un valor que denominamos XL, que es la reactancia inductiva, y un valor que denominamos XC, que es la reactancia capacitiva. Esto constituye la impedancia, es decir, que la impedancia va a ser la suma de la resistencia pura más la reactancia inductiva más la reactancia capacitiva. La reactancia inductiva. En el análisis de los transitorios en inductores, observamos que el comportamiento de un inductor es de oposición a las variaciones de corriente. Su respuesta, habíamos visto, que es una exponencial creciente, es decir, al principio se opone mucho a las variaciones de corriente y luego va permitiendo el paso de la corriente. Así como se opone a las variaciones de un transitorio, también se opone a las variaciones provocadas por una onda de tipo sinusoidal. Si bien la respuesta será sinusoidal, el efecto de la oposición va a ser un retraso en la corriente. Como podemos ver en esta figura, acá tenemos la tensión y tenemos que la corriente está retrasada un cierto ángulo con respecto a la tensión. Es decir, que el efecto va a ser que tenemos también una onda sinusoidal, pero retrasada un cierto ángulo. Es el efecto de un inductor. Esta oposición, que se manifiesta en un retraso de la corriente con respecto a la tensión, puede verse como una oposición al flujo o de corriente, es decir, una resistencia que será llamada reactancia inductiva y se nombra, como hemos dicho, como XL. Por las leyes de la inductancia se puede demostrar que la oposición será mayor cuanto más rápida sea la variación de la señal. Una señal más rápida implica que su periodo es menor, es decir, una frecuencia mayor. El otro factor es la inductancia L. A mayor L, la oposición será mayor y por lo tanto la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia y a la inductancia. XL proporcional a la frecuencia y a la inductancia. Si subimos la frecuencia, también va a subir la reactancia. Y si subimos la inductancia, también va a subir la reactancia. Expresado adecuadamente como frecuencia angular, estos elementos que hemos analizado quedan que XL es igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia. 2pi por F lo llamamos omega o frecuencia angular, entonces XL es la frecuencia angular omega por la inductancia. Podemos reconocer que el capacitor, por el contrario al inductor, permite el paso de las variaciones de corriente,
cuanto mayor sea la rapidez de cambio, menor va a ser la oposición. Esto se interpreta como un adelantamiento de la corriente con respecto a la tensión. Entonces vemos que estando aquí la tensión en rojo, la corriente está adelantada, ya comenzó el semiciclo antes que la tensión. Esto es un efecto de adelantamiento de la corriente con respecto a la tensión. Este adelantamiento es tratado como una admitancia, es decir, la inversa de la reactancia. Cuanto mayor sea la velocidad de cambio de la señal, tendremos mayor frecuencia. Esto disminuye la reactancia capacitiva. El otro factor que disminuye la reactancia capacitiva es justamente el valor de la capacidad. Por ello, tanto la frecuencia como la capacidad son inversamente proporcionales con la reactancia capacitiva. XC va a ser proporcional a la inversa de la frecuencia y de la capacidad. Es decir, que si aumenta la frecuencia, va a disminuir la reactancia capacitiva, y si aumenta la capacidad, también va a disminuir la reactancia capacitiva. Expresado adecuadamente como frecuencia angular, vamos a tener que XC es 1 sobre 2 pi FC igual a 1 sobre omega C, ya que 2 pi FC es igual a omega. Vamos a ver cómo es la representación de las señales alternas. Una señal alterna en el tiempo se puede especificar por su ángulo, teniendo en cuenta que tiene una velocidad angular. Es por ello que se pueden representar en un plano con ejes cartesianos. Un par de ejes, eje Y y eje X. En estos ejes se pueden representar vectores y por lo tanto será un gráfico vectorial. Las señales alternas son posibles de representar en un gráfico vectorial cuando un vector, tal como en una onda, se representa en un gráfico vectorial. Ya no se denominará vector, sino que se denomina fasor. El fasor es un vector que está girando a una velocidad omega t, que es la velocidad angular. También hay una representación matemática para un fasor. Un fasor se representa matemáticamente expresando en lo que se denomina la forma polar. En la forma polar se representa el factor con su magnitud y con su ángulo relativo al eje X. Acá tenemos entonces una representación de fasores de tensión y fasores de corriente. Las tensiones y corrientes son fasores girando a velocidad omega t. La notación de un fasor es la magnitud y el ángulo. Y vectorial es igual a I expresado a un ángulo. Este símbolo indica que es un valor vectorial de I. Esta magnitud es el llamado módulo del vector, y con esta simbología se indica que contiene un ángulo en forma polar. Las impedancias, por otra parte, se representan con vectores. La diferencia de un vector con un fasor es que el vector está estático, no gira como el fasor. Hay dos formas de expresar los vectores en forma matemática. Tenemos la forma polar, igual como se expresaban los fasores, en módulo y ángulo,
y en la forma llamada binómica. En la forma binómica se expresa el vector como un número complejo. El número complejo es un número que tiene una parte real y una parte imaginaria. Es decir que Z, como impedancia, tendrá una parte real más J por una parte imaginaria. La llamamos la componente real y la componente imaginaria y las operamos como en las sumas y restas en forma independiente, por un lado la parte real y por otro lado la parte imaginaria. Por ejemplo, la parte real va a ser la sumatoria de la parte real 1 más la parte real 2 y la parte imaginaria va a ser la suma de la parte imaginaria 1 más la parte imaginaria 2. ¿Pero qué son las partes real e imaginaria? La parte real es todo lo resistivo, la componente resistiva de un componente o de un circuito. La parte imaginaria es todo lo llamado reactivo, es decir, la parte inductiva o capacitiva de un circuito. Se llama reactiva pues pone oposición a las señales alternas. Por ello tendremos una reactancia inductiva XL y una reactancia capacitiva XC. Como vemos, un circuito o un componente de circuito está representado por un número complejo. Los números complejos se pueden representar gráficamente en un gráfico vectorial por un vector. Este vector tendrá por lo tanto una componente real, que será la componente resistiva, y la componente imaginaria, que será la componente reactiva. Acá tenemos un vector. Proyectando el vector sobre el eje X, tendremos la parte real, en este caso la llamamos A. Y proyectando el vector sobre el eje Y, vamos a tener la parte imaginaria que la llamamos B. Parte real, parte reactiva, que podrá ser XL o XC. Vectores. Tenemos nuestro vector R. El vector P tiene un módulo de valor R a un ángulo φ. Expresado en forma polar es P igual P vectorial igual a R a un ángulo φ. El vector P tiene un módulo a un ángulo φ. O el vector P tiene una parte real A y tiene una parte imaginaria B. Expresado en forma binómica. P igual a A más JB. J siempre va a especificar la parte imaginaria. Vamos a ver cómo se convierte de la forma binómica a la forma polar. Partimos de la forma binómica. Podemos considerar el vector como formador de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el vector P de módulo R del vector
es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. La parte imaginaria es el llamado cateto opuesto. Y la parte real será el cateto adyacente. Por lo tanto, tenemos un ángulo φ. Aplicando trigonometría, tendremos que R, que es el módulo, será la hipotenusa, es decir, la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de los cuadrados de los componentes. R al cuadrado más X al cuadrado. Y el ángulo va a ser el arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, el arco opuesto, el tangente a la menos 1 de X sobre R. Que es la forma polar. Conversión de polar a binómica. Partimos de la forma polar, vimos que X, la parte imaginaria, es el cateto opuesto, y vimos que R, la parte real, es el cateto adyacente. Aplicando las propiedades trigonométricas, vamos a tener que la parte real es R por coseno de φ, y que X va a ser R por seno de φ. Por tanto, R será la parte real y X será la parte imaginaria. Y de esa forma convertimos de polar a binómica. Suma y resta de vectores. Se opera en la forma binómica. Se suma o se resta la parte real separada de la parte imaginaria. Por ejemplo, si tenemos 7 más J9 menos 3 más J6, haremos la parte real 7 menos 3 más J9 menos 6, lo cual nos dará 4 más J3. En caso de producto o cociente, se opera en la forma polar y se hace la operación con los módulos, ya sea el producto o cociente, y los ángulos se suman si tenemos un producto y se restan en un cociente. Por ejemplo, si tenemos 3 a 40 grados por 2 a 30 grados, multiplicaremos 3 por 2 que nos da 6 y los ángulos se van a sumar. 40 más 30 son 70. Si tenemos un cociente tendremos 3 sobre 2, 1,5 será la parte real y 40 menos 30, 10 será la parte de ángulo. La graficación de fasores y vectores. Las tensiones y corrientes, como dijimos, son fasores girando a la velocidad omega t. La notación de un fasor es la magnitud y el ángulo. El ángulo considerando inclusive un desfasaje. En este caso, nosotros tenemos un ángulo de adelanto beta y la corriente está retrasada. Más beta, menos 90 grados. En el caso de la señal aplicada senoidal, corriente alterna, se observa que una resistencia se comportará en forma muy similar a como lo haría en corriente continua, es decir, no hay ningún desfasaje. Si la tensión tiene un desfasaje beta, la corriente estará en fase con la tensión, es decir, con un desfasaje beta. Es decir, que no hay un desfasaje provocado por la resistencia. Consideramos una resistencia como la de la figura anterior, a la que se aplica una tensión alterna de valor V0 por seno de omega t más beta. De acuerdo a la ley de Ohm, va a circular una corriente alterna que será I0 por seno de omega t más beta, donde I0 será la tensión sobre la resistencia.
es decir, vamos a tener una función senoidal que está en fase con la tensión aplicada. Si se representa el valor eficaz de la corriente obtenida en forma polar y operando matemáticamente, sería B sobre R a beta menos 0 grado, en donde se deduce que en los circuitos de corriente alterna la resistencia puede considerarse como una magnitud compleja sin parte imaginaria, o lo que es lo mismo, con argumento nulo, cuya representación binómica y polar serán R más 0J igual a R a la 0 grado. Los circuitos con bobina tienen una gran importancia en los circuitos de corriente alterna. Hay una multitud de circuitos electromagnéticos construidos a base de bobinas, como pueden ser osciladores, filtros, circuitos de radiodifusión, motores, transformadores, imanes, etc. Bien, así concluye la primera parte y vamos a hacer unas preguntas de repaso. Veamos. ¿Cómo varía la ley de Ohm en corriente alterna? No varía en absoluto. Se reemplaza la resistencia por impedancia. No existe la ley de Ohm en corriente alterna. ¿Cuál es tu respuesta? Las reactancias son las resistencias de los componentes pasivos en corriente alterna, las resistencias de los componentes pasivos en los transitorios o las resistencias de los componentes pasivos en corriente continua. ¿Cuál es tu respuesta ahora? Una impedancia tiene resistencias puras, reactancias puras o una combinación de resistencias y reactancias. ¿Qué piensas? Las reactancias son la parte real de una impedancia, la parte imaginaria de una impedancia o la combinación de real e imaginaria. Piensa y contesta. Un vector se puede escribir en forma binómica, polar, combinada o gráfica. ¿Recordamos? Un vector se diferencia de un fasor en que tiene parte real e imaginaria, no está girando a velocidad angular o representa solo a impedancias y reactancias. ¿Te acuerdas lo que es un fasor? La parte imaginaria se asocia con el cateto adyacente de un triángulo rectángulo, el cateto opuesto de un triángulo rectángulo o la tangente de un ángulo rectángulo. ¿Qué será? El desfasaje de tensión y corriente en un circuito resistivo puro es: no hay desfasaje, mayor a 90 grados o menor a 90 grados. Respondemos y seguimos en la próxima parte.